Hola a todos y bienvenidos a este canal, a este espacio que es dedicado para compartir historias de sucesos paranormales, inquietantes o que no tienen una explicación o simplemente es algo curioso que, que despierta los sentidos y nos hace pensar si vivimos en un mundo tan físico como creemos o hay fuerzas que giran en torno a nosotros y a veces, solo a veces y en ocasiones nos damos cuenta que existen. La historia del día de hoy es un relato que nos la manda una suscriptora. De hecho, viene desde la ciudad de Hermosillo. Tuve la oportunidad de platicar con ella, de tomar unas cuantas notas. Y de las notas que pude sacar, pude estoy narrando, empezaré a narrar esta historia que tiene que ver con muñecos poseídos. Creo que he de decir que esto empezó cuando tenía 10 años. Tal vez puedo contar cuando tengo 8 años de edad o 5 años, pero la realidad es que prefiero decir 10 años porque esa es una edad perfecta en donde dices que no eres lo suficientemente grande como para dejar de creer en esas cosas y no eres lo suficientemente chico como para pensar que todo lo que sucede es parte de tu imaginación. Esto sucedió ya hace bastantes años, unos 20 años aproximadamente. Actualmente vivo en la ciudad de Hermosillo, Sonora, aquí en México. Pero esto pasó cuando vivía en la ciudad de Culiacán, ya hace pues más de 20 años. Mi abuela era una abuela muy peculiar, la típica anciana, bonachona, buena onda, que todos los nietos disfrutan ir a su casa. Las vacaciones de Navidad eran las que más me gustaban porque primos alrededor de la República nos uníamos en familia y empezábamos a platicar ese tipo de historias que la verdad siempre nos han atraído, como si fuéramos polillas nos dirigimos a la luz cada vez que hablamos de temas paranormales. Era como que un tema que era muy recurrente en la familia a pesar de que en teoría no nos había pasado nada del otro mundo hasta aquel entonces. Pero sin embargo, con un poco de diversiones y de sugestiones podíamos entablar esas conversaciones que no solamente era entre primos, sino entre los padres también. Y dentro de esas historias había una historia bastante peculiar que tenía que ver con una muñeca que era propiedad de mi bisabuela. La casa de la abuela estaba dividida de la siguiente manera. En el patio trasero podías abrir una puerta que conectaba a un patio central. Y ese patio central a su vez conectaba con otras 3 propiedades. Todas parte de la familia de mi abuela. En una vivía su hermano, en otra su hermana. Y en la más grande, que me atrevo a decir que era casi una mansión, vivía su mamá, o sea, mi bisabuela. Cuando tú entrabas a esa casa era la típica casa antigua, de épocas de la Revolución, muy oscura, techos grandes, altos. Era una casa de 3 pisos, más si mi memoria no me falla, porque ahorita ya esa casa ya fue demolida. Esos 3 pisos de altura estaban divididos por secciones y cada sección implicaba un departamento. En la primera sección, que es la importante, era donde mi bisabuela solía vivir. Para aquel entonces, estoy hablando de hace 20 años, mi bisabuela tendría la edad de 85 años, entre 80 y 85 años, no puedo recordar.
Pero cuando tú entrabas a esa propiedad, tenías que caminar por unos pasillos oscuros, lúgubres, conectaban a varios cuartos también muy amplios, muy altos. La cocina, cuando tú entrabas a la cocina, eran de esas cocinas gigantes donde tiene un comedor circular, que fácilmente podían caber hasta 20 personas si los distribuías de la manera correcta. Donde estaba para la tarja para lavar los trastes, había una ventana que si tú mirabas a la ventana, afuera estaba un patio que servía como cochera y ahí dejaban los automóviles. Al salir de la cocina podías llegar a la sala principal, que es un comedor enorme también. Un enorme comedor que hasta chimenea tenía. Tenía chimenea, tenía los adornos típicos de 1950, 1960, que son adornos de cuero, de madera lijada, cristal cortado, cosas muy finas. Adornos también de plata había. Pero lo más curioso de todo esto es que en la sala principal, al lado del comedor, podías encontrar a mi bisabuela sentada en una silla mecedora, ya sea viendo la televisión, rezando el rosario o simplemente dejando que la vida pasara, quieta, solamente mirando la ventana y al horizonte. Pero en el sillón de la sala estaba una muñeca de porcelana. Y esta muñeca de porcelana estaba vestida como una niña pequeña. Tenía su ropita, su faldita. Tenía esos accesorios que una niña de alrededor de unos 5 años, 6 años suele llevar. Por lo menos de hace 100 años. 90 años, 80 años quizás. El nombre de esa muñeca era Lupita. ¿Y qué era lo curioso de esa muñeca? Que el día que nació mi bisabuela, por tradición, no puedo decir si era tradición familiar o tradición local, regional, no sabría decir, le regalaron ese objeto. Se puede decir que para aquel entonces la muñeca tendría 80 y pico años y estaba ahí sentada. Cuando era pequeña, mis primos y yo solíamos visitar a mi bisabuela y veíamos a la muñeca y nunca nos dio buena espina. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra imaginación, dentro de nuestros sentidos infantiles, creíamos que algo no estaba bien. ¿Será porque estábamos influenciados por aquellas películas de los muñecos poseídos o muñecos diabólicos? Y eso que para aquel entonces no salía la película de Chucky, pero ya había antecedentes de aquellas historias en la televisión. Nos acercábamos, la tocábamos, nos íbamos. A veces nuestros tíos nos decían que esa muñeca se movía en las noches o cantaba bajo la luz de la luna. Sobre todo teníamos un tío que era el que le encantaba hacer esos relatos, esas historias. El tiempo pasó, crecimos nosotros. Poco a poco la historia de la Lupita se fue apagando la llama. Sin embargo, había algo que no podíamos omitir, y es que al pasar el tiempo, mi bisabuela se iba desgastando cada vez más. Ya razonar para ella era algo prácticamente imposible. No nos reconocía, entonces había que preservarla lo más que pudiéramos. Eso, por eso estábamos de acuerdo toda la familia. Ya tal vez para mis 15, 16 años fue cuando tomé la decisión de ayudar un poco a la familia. Y fue cuando decidí empezar a cuidarla. Empezar a cuidar a mi bisabuela, tanto yéndola a visitar como quedándome los fines de semana ahí a dormir. Pasó el tiempo y me di cuenta que mi bisabuela era una persona interesante, porque a pesar de tener casi 90 años para aquel entonces,
y aparentar que tenía escasa lucidez, los temas que en verdad le importaba solía recordar. Y uno de esos temas era que cuando era joven le encantaba jugar a la Ouija. Dentro de su casa existía ese objeto, pero nunca fue encontrado. Ella decía que lo guardó bastante bien, que a veces cuando estaba inquieta por las noches, no era por falta de sueño, sino era por los espíritus que venían a atormentarla. Decía ella que le picaban las costillas cuando quería dormir, pero ella no podía dormirse hasta después de las 3 de la mañana, porque es cuando descansan esas personas, o mejor dicho, esos seres. Esto, más que darme miedo, me intrigó, porque por un lado trataba de hacerme valiente, pero por otro lado no podía negar que no es algo común que tu bisabuela te confiese que los espíritus la molestan en las noches. Pasa el tiempo, pasan unas semanas, quizás unos meses, y a altas horas de la noche, como era costumbre, mi bisabuela logra conciliar el sueño. Era una noche particularmente intranquila y decido ir a tomar un vaso de agua. Tomo un vaso de agua y camino para salir de la cocina, pero empiezo a escuchar unos ruidos. Trato de investigar de dónde vienen, me asomo por la ventana, no veo nada. Busco debajo de la mesa, probablemente sea una rata. Entonces, para evitar ese conflicto y despertar a mi abuela, prefería ser de oídos sordos y me retiré de ahí. Pasé por la sala y en ese entonces no pasó por mi cabeza el hecho de que no vi a la muñeca sentada. Dije, lo más probable es que una de las personas que ayudaba a hacer el aseo a mi bisabuela haya retirado la muñeca. Fue lo más normal que se me ocurrió. Que la quitaron de ahí, la quitaron de esa silla y simplemente la acomodaron en otra parte. No precisamente que se había movido sola ese objeto. Regresé a dormir, pero la mañana siguiente me desperté un poco intranquila, porque cuando regresé a la sala pude ver a la muñeca ahí sentada. Y le pregunté a una de las personas que hacía el aseo que si alguien la había movido, y su respuesta fue que no. No me importó lo que me contó la historia de la Ouija, no me importó incluso los ruidos que escuchaba en la noche, ni tal vez todo lo sugestionado que uno puede estar de tantas historias que he escuchado a través del tiempo, pero sí me importó el hecho de que no haya habido una explicación para darme cuenta que la muñeca se había movido y había aparecido en su posición original. Fue entonces cuando decidí dejar de ir con mi bisabuela y hablé con su hijo mayor, con uno de sus hijos, para decirle que por favor buscara a alguien más, que yo ya no me podía quedar. Es entonces cuando este tío abuelo dice que está bien, que no hay ningún problema, voy a contratar a una enfermera, lo cual lo hace. Contratan a una enfermera, la enfermera comienza a trabajar y a los 3, 4, 5 días quizás, no había completado la semana, renuncia. ¿Pero por qué renuncias? Le preguntó mi tío. A lo cual ella respondió, es que no le puedo decir, doctor, porque si le digo, me va a tachar de loca. Entonces mi tío, un doctor respetado por la comunidad médica en aquel entonces, dice que está bien, o sea, que no hay ningún problema, que él va a ir al hospital y va a conseguir otra enfermera, pero pues, por favor, pues por respeto a su mamá, pues que cualquier cosa que pudiera ayudarle, pues le comentara. Probablemente él haya creído que mi bisabuela había actuado mal con ella, o le había levantado la voz, o lo hubiera ofendido de alguna manera, a lo cual la enfermera lo negó. Pasan los días, llega una segunda enfermera,
y las mismas actividades. Ven en la tarde, quédate a dormir el fin de semana y el domingo te vas, así de sencillo. Pasaron los días, pasó el fin de semana, pero el domingo, al llegar mi tío abuelo a ver a su mamá, se da cuenta que la enfermera no está y le llama por teléfono. ¿Dónde estás? Vamos a ponerle un nombre, Mariana. ¿Dónde estás, Mariana? ¿Por qué no estás aquí cuidando a mi mamá? Doctor, le voy a ser sincera, le dice. Es que no me puedo quedar con su mamá. ¿Pero por qué? Dice. Ya es la segunda vez que pasa. ¿Qué sucede? Por favor, cuéntame, le dice. No, es que no le puedo contar. ¿Pero por qué no puedes contar? Porque usted, si le cuento, usted me va a tachar de loca con una chingada, dijo el doctor, dijo mi tío abuelo. Cuéntamelo, por favor. ¿Qué es lo que pasó? Porque hace una semana, casi 2, me renunció una compañera tuya. ¿Qué pasó? ¿Qué les hizo mi mamá? Por favor, díganme. No, doctor, no fue su mamá la que nos hizo algo. Pero la voy a contar, pero por favor, no me tache de loca. Me levanté en la madrugada porque tenía sed y fui a la cocina. Me serví agua y empecé a escuchar unos sonidos como unos pasos que venían de afuera, que venían de la cochera. Me asomé y cuál va siendo mi sorpresa. Le juro por la vida de mi santa madre, le juro por Dios, doctor, que la muñeca que está ahí en la sala la vi arriba del carro, zapateando, moviendo los pies como si estuviera bailando debajo de la luz de la luna. Ah, bueno, dijo mi tío. ¿Qué fue lo que pasó? Que esa muñeca la retiraron de la sala, la guardaron en un closet y la alejaron del ojo público por muchos años, muchos años. Pasaron casi 10 años antes de que decidieran sacar de nuevo esa muñeca y la pusieran en su lugar original. Ya para aquel entonces mi abuela ya estaba muy vieja, mi bisabuela estaba muy deteriorada y hace unos 10 años aproximadamente, mi bisabuela muere. Muere y a la edad de 96 años, 96, 98 años. Y a los 3 días que mi abuela fallece, la muñeca, Lupita, se rompe en 1000 pedazos. Bueno, esta historia fue compartida por uno de nuestros suscriptores. Como les comento, me la hizo llegar, platiqué con esta persona, tomé mis notas. La narración ha sido una narración, se puede decir que prácticamente pues espontánea, con los puntos que marqué. ¿Qué puedo decir? No puedo juzgar ninguna historia, al contrario. He de decir que este mundo suceden cosas paranormales, cosas que no tienen explicación, y como toda leyenda urbana, o en este caso como toda leyenda familiar, es para cuestionarse. Hay mucha sugestividad dentro de todo. Lo que sí puedo decir, lo que sí puedo estar seguro es que quizás al final, cuando la muñeca se parte en 1000 pedazos, la energía, o el vínculo, mejor dicho, el vínculo energético que tenía esa muñeca con su dueña, era algo que no se iba a poder romper. Fallece la persona llegada a esa persona y la muñeca se rompe. Entonces quiere decir que el vínculo, ese hilo de vida, por fin se rompió y da lugar pues a la siguiente generación, vaya, ¿no? Bueno, por mi parte, gente, ha sido todo. Espero que les haya gustado esta narración. Si ustedes tienen historias también que quieran compartir, abajo les dejo mis redes sociales. Pueden ponerse en contacto conmigo, ya sea por mi Instagram o mandándome un correo. Siempre hay un espacio para sus historias, siempre hay un espacio para sus narraciones. Entonces, quiero que
que se sientan con la libertad de contármelas. Ya sea ficción, ya sea algo real, este es el espacio para compartirlas. De mi parte ha sido todo, me despido y muchísimas gracias.